área y la integral. Vamos a ver dentro de este tema la idea intuitiva de área de funciones, sumas de Riemann, áreas de funciones positivas con sumas de Riemann, definición de la integral definida con el enfoque de sumas de Riemann e integral de funciones con sumas de Riemann. Muy bien, con la parte de la idea intuitiva, pues si tenemos figuras irregulares y queremos cubrir el área, normalmente conocemos las figuras básicas que son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y sabemos sus fórmulas. Sin embargo, cuando tenemos un tipo de figura como la que se presenta en el ejemplo, no es posible. Sin embargo, podemos, ¿cómo se dice? Como cubrir con figuras regulares. Tal vez si ponemos 4 círculos, a lo mejor se cubra la mayor parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen que sea la mejor forma aproximada? A lo mejor se hago círculos más pequeñitos o triángulos. Pero en general, con rectángulos, observen que se cubre un poco mejor. Esa es la idea que vamos a trabajar. Vamos a trabajar figuras que son funciones acotadas de A a B en un intervalo. Por lo tanto, está limitada por 2 rectas. Y la curva, y las vamos a aproximar por medio de rectángulos. Existe un método que se llama el método de exhaustión, que surge de la necesidad de resolver el problema de la obtención de áreas de figuras planas, dada una región con forma irregular, hallar el área total exactamente posible. El método consiste en aproximar exhaustivamente la figura cuya área se desea calcular mediante polígonos de áreas conocidas, como es el cuadrado, el rectángulo, perdón. Entonces, dentro del cálculo existen 2 problemas, lo que es el área debajo de la curva y la tangente a una curva. Para este caso vamos a ver el área debajo de la curva, la de la tangente se ve en diferencial. Ahora, antes de adentrarnos, necesitamos saber sobre la notación sigma. La suma es un listado cuyos elementos cumplen ciertas reglas, es posible escribirlos de esta forma. Y si quiero sumarlas, sería A1 más A2 más A3 más A4, ¿así? Bueno, la notación sigma es sumatoria de i igual 1, que es nuestro contador, hasta n, de ai, donde i es el que va a ir variando y me va a representar todas las sumas de esos valores. Ejemplo, si yo tengo la sumatoria de 1 a 5 de i cuadrada, sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Si quiero de 3k más 2, o sea, sumar esa hasta 2, pero observen desde dónde empieza mi contador, desde menos 2. Entonces k empieza desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora, si yo tengo una función f de x y de x, observen que mi contador es i y va de 1 a 4. Entonces va a ser x1, x2, x3, x4. Ok, dentro de la notación sigma existen propiedades. Por ejemplo, si yo sumo la constante n veces, c más c más c más c más c más c, pues va a ser n veces c. También si yo tengo una constante que voy a sumar repetidas veces, o sea, cada vez que yo sume, entonces lo puedo sacar de la sumatoria y lo sumar los términos. O también si yo tengo una sumatoria de sumas, puedo separar las sumas o también restas. En el primer caso, por ejemplo, aquí tenemos 5, 5 más 5 más 5 más 5, 5n. Si tengo una constante, puedo sacar la constante y ahora trabajar con esta expresión. O en este caso, tengo un producto. Aquí hay un detalle importante. Si yo tengo un producto, no es la sumatoria de los productos. Ahí no hay propiedad. Tendríamos que primero realizar el producto dentro antes de aplicar sumatorias. Y ya que tengo la resta, por ejemplo acá, este número puede salir y este número también sale. Solo me quedo con las sumatorias. ¿Okay? Otro de los elementos importantes es la cuestión de que empezamos con un contador, ¿sí? Podemos empezar desde A hasta B. Ahora, si a cada contador le agrego C valores, entonces va a ser igual que el anterior siempre y cuando al argumento de adentro yo al contador le reste C. Observen que es como anular más C menos C. Por ejemplo, si yo empiezo en 3 y termino en 10, es lo mismo que yo empiece en 5 y termine en 12. ¿Qué hice? Sumar. Por lo tanto, a mi contador le tengo que restar. Otro ejemplo. Aquí está en 6 y aquí está en 7. Entonces le sumo 1, 12.
Por lo tanto, le tengo que restar aquí adentro. Una propiedad similar, en lugar de sumar, es restar valores, entonces tengo que sumar. Observen que esto es como si fuese un 0. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos de 3 a 10, si le quito 2, le sumo 2. Aquí 6, le quité 5, entonces le sumo 5. Otra de las propiedades es que dice que si yo tengo f de i menos 1, esto es lo mismo que fn menos f0, o sea, la parte final menos la inicial. ¿Por qué? Porque se van a ir cancelando algunos valores. Por ejemplo, aquí tengo 4 a la i menos 4 a la i menos 1. Tengo un término i y menos 1. Y se van restando. Entonces me va a quedar, si empiezo con 1, va a ser 4 menos 4 a la 0. Entonces, bueno, luego más 4 a la 2 menos 4 a la 1. Y ahí se me van a ir cancelando. Entonces al final me queda el último, que es 4n, menos el primero. Ahora, si tengo números positivos que voy a sumar, existen fórmulas importantes que tenemos que aprendernos. Les voy a dejar las 3 importantes, que es la de i cuadrada e i cúbica. No creemos que vamos a ahondar más allá. Entonces, la de i es n por n más 1 entre 2. Es decir, si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, es lo mismo que 10 por 11 entre 2. Si yo sumo los cuadrados, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, va a ser n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y el cubo es el mismo que el primero, solo que todo elevado al cuadrado. Observen, n cuadrada, n más 1 al cuadrado y 2 a la cuadrada. ¿Para qué va a servir esto? Para resolver sumatorias de este estilo. Por ejemplo, la que teníamos anteriormente, donde multiplicamos, sacamos valores, nos quedamos hasta aquí. Como esta es i cuadrada, la sumatoria de cuadrada va a ser n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y este es i. Eso quiere decir que va a ser n por n más 1 entre 2. Resolvemos y esta expresión va a ser la suma total. ¿Qué quiere decir? Que si n vale 10, o sea, voy a sumar hasta 10 términos, entonces solo sustituyo n por 10. Si vale 50, sustituyo por 50. Si vale n, pues lo dejo en términos de n. Ahora, sí, vamos a ver lo que son las sumas de Riemann. Para eso vamos a obtener, o vamos a hacerlo en una función que es positiva, para poder asimilar lo que es el área de la función con su respectivo valor de la integral. Entonces, antes de empezar con sumas de Riemann, pues tenemos que tener claro qué es una partición. Una partición de un intervalo, pues como su nombre lo dice, es partir un intervalo en varias partes. Y va a ser una colección finita de puntos de A a B, de los cuales uno es A, un punto es A, y el otro punto es B. Empezamos en x0 a xn. Entonces, para esto yo tengo aquí n más 1 puntos. Y con n más 1 puntos, yo puedo formar varios rectángulos. Realmente puedo formar n rectángulos. A cada uno de los puntos se les conoce como elementos o puntos de la partición. Aquí podemos mirar que para n más 1 puntos tenemos en el intervalo n rectángulos. Si yo aquí en este ejemplo tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos, significa que tuve que tener 6 puntos para hacerlo. Ahora, estos rectángulos no necesariamente tienen que estar a la misma longitud, o digamos, las particiones no tienen que estar a la misma distancia, pueden estar a cualquier distancia. Sí, eso es en forma general. Sin embargo, para trabajar nosotros con valores con n rectángulos, vamos a pedir que sean de longitud igual. Ahora, geométricamente, ¿qué son las sumas de Riemann? Pues las sumas de Riemann no es otra cosa que una suma de áreas de rectángulos. Entonces, la suma de Riemann es la suma de áreas de rectángulos con longitud de base x menos xy menos 1 y de altura f de ci. Noten aquí que yo tengo xy y aquí xy menos 1. Este es mi rectángulo. Y mi altura es f de ci. Observen, es base por altura. Este sería el valor de un rectángulo. Y así voy a sumar varios rectángulos.
donde CI pues puede ser arbitrario, no necesariamente tiene que ser el punto medio, un punto extremo, puede ser cualquier valor. Sin embargo, para las técnicas que vamos a enseñar, vamos a utilizar un CI ya sea un punto derecho, un punto izquierdo o un punto medio. ¿Okay? Pero esto es en términos generales. Entonces, si denominamos la norma de la partición, la longitud del intervalo más largo. O sea, podemos hacer rectángulos de diferentes tamaños como es aquí. Y el que tiene más largo la longitud de la base es el que se le conoce como la norma de la partición. Ahora, sea P entonces una partición del intervalo con x0 hasta xn. Cerrado a B y f una función definida en ese intervalo. Entonces la suma de Riemann se define respecto a la partición como la sumatoria de f de ci por delta x, donde, bueno, aquí sería delta x y que sería la base, que sería xi menos 1. Pero si tenemos una partición regular, todas esas basecitas van a estar dadas. A ver, vamos a colocar la fórmula general. Y todas esas basecitas, aquí sería la suma de Riemann, se define como la sumatoria de f de ci por la base que es xi menos xi menos 1, que sería la base por la altura de i igual 1 hasta n. Sin embargo, cuando la partición es regular, ¿qué quiere decir? Que la longitud de los intervalos es la misma. Entonces a esta se le conoce como delta x. Y por lo tanto, cuando es una partición regular va a ser f de ci por delta x. O sea, base por altura y sumar todos esos rectángulos. Ahora, como les comentaba, si vamos a trabajar con una partición regular delta x, que le vamos a llamar delta x, entonces existen tres métodos que vamos a utilizar o tres tipos de puntos que vamos a agarrar: los puntos derechos, los puntos izquierdos y los puntos medios, como su nombre lo dice. Los puntos derechos van a ser esos puntos que se encuentran a la derecha, ¿sí? Entonces estos son los que vamos a agarrar, ¿ok? Para encontrar el valor de ci, por ejemplo, si este es mi primer rectángulo, entonces mi fórmula sería f de ci por delta x, ¿no? Ahora necesito saber quién es esa ci. Esta es mi ci, que sería x, este es x0, este es x1. Entonces, y si este es mi segundo rectángulo, va a ser x2. Mi tercer rectángulo, x3. Entonces, quiere decir que si no empezamos en 0, o sea, por ejemplo, si estaría aquí 0, va a ser a más esta distancia para llegar a este punto x1. Entonces va a ser a más, si es 1, un delta x. Si es 2, 2 delta x. ¿Okay? En el caso de, si aquí estuviera a 0, por ejemplo, y aquí empezamos con a, entonces sería a, mi primer punto, como es un punto izquierdo, sería el x0. Este sería el x1. Entonces, mi primer rectángulo es x0. Mi segundo rectángulo es x1. Mi tercer rectángulo es x2, o sea, uno menos. Por lo tanto, para encontrar este, sería a más 0, ¿no? 0 veces delta x. Para encontrar mi segundo rectángulo sería a más 1, porque x1 corresponde al segundo. Entonces, i menos 1, puntos izquierdos. Y ahora, para encontrar los puntos medios, es el punto medio de este. O sea que si aquí está a 0 y aquí está a, siempre va a ser a más.
Ahora, ¿cómo encuentro este valor? Pues va a ser x1 menos x0 entre 2. O como quien diría, sería la mitad de, o sea, este es delta x entre 2, ¿no? Pero para llegar a este de aquí, no avanzaste 1, o sea, avanzaste 3 medios. O sea, siempre avanzas impar. Si este es 1, observa cuántas mitades avancé. Si aquí quiero estar, sería 1 medio. Si quiero estar aquí, serían 3 medios. Si quiero estar aquí, serían 5 medios. Aquí, 7 medios. Aquí, 9 medios de delta x. ¿Okay? Entonces, por eso es impar, que se traduce como 2i menos 1. La mitad, delta x. ¿Okay? Esos serían los valores que vayamos a trabajar. Aquí tenemos que nos piden expresa las sumas de Riemann de esta función en el intervalo de 1 a 3 para la partición de n igual a 50, usando los extremos izquierdos. Si quiero usar extremos izquierdos, ok, sería la suma de Riemann sería la sumatoria de f de ci por delta x. Esta sería la suma de Riemann. Si me están pidiendo 50 subintervalos y tengo una longitud de 1 a 3, es decir, 2, pues sería 2 sobre 50. O sea, la longitud total entre el número de intervalos. Y me piden que utilice los extremos izquierdos. Empieza en 1. Entonces, CI sería 1 más I menos 1 I menos 1 delta x. Por delta x, que sería 2 entre 50. Entonces aquí tengo f de ci, que sería mi x, sería 1 más i menos 1 entre 2 entre 50. Ahora, donde yo vea la función, voy a colocar todo este valor aquí. Análogamente para los extremos derechos y los puntos medios de cada intervalo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, evalúe la suma de Riemann en esta función tomando los extremos derechos como puntos muestras. A es 0, B es igual a 3, o sea, va de 0 a 3. De 0 a 3, aquí. Y con 6 rectángulos. Si son 6 rectángulos, voy a dividirlo en 6 partes iguales. Entonces, mi delta x va a ser b menos a entre n, que sería la longitud del intervalo entre el número de rectángulos. Sería 3 menos 0 entre 6, 1 medio. Este sería mi delta x. Los extremos derechos serían, si queremos los extremos, este es izquierdo, derecho. Entonces mi primer extremo sería 1 medio. Mi segundo extremo sería 1, 1.5, 2, 3. Si yo quiero hacer la suma de Riemann en 6, sería f de x1, x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3, x4, x5 y x6. Y sustituimos lo que vale la función en punto 5 evaluado aquí. Lo sustituimos. Y bueno, como aquí aparece delta x en todos, podemos factorizar esta delta x, que es igual a 1 medio, y sacarla. Y aquí está. Y aquí las imágenes, colocarlas y sumarlas. Y el resultado nos da este. Observen que el resultado no necesariamente va a ser positivo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos trabajando la suma de Riemann, que no es otra cosa que sumar rectángulos, base por altura.
Y bueno, lo que nos da la negatividad o positividad o que se suman o que se restan es por la función. La función pues no es positiva, entonces en algún momento suma y resta y ganó lo negativo. Ahora, área de funciones positivas con sumas de rima. Aquí efectivamente el área de un rectángulo va a coincidir con el área de la función original, ¿sí? Porque todas son positivas. En ese caso siempre se va a sumar. Entonces aquí me ponen un ejemplo. Haya una aproximación del área bajo la curva comprendida entre la función 1 entre x, la recta x igual a 1 y la recta x igual a 2 y y igual a 0. ¿Okay? Entonces solo voy a emplear 5 rectángulos que tengan la misma base. Si tengo esta longitud y la voy a dividir entre 2, va a ser 2 menos 1 entre, 5, porque son 5 rectángulos. Entonces me va a quedar que delta x es un quinto. Ok, como es un quinto y me piden usando el punto medio. El punto medio, entonces si de aquí a aquí es un quinto, esto es un quinto, entonces aquí sería un décimo, ¿no? O sea, si yo quisiera sacar los valores específicos, aquí sería un quinto es como 0.2, o sea, aquí al extremo es 0.2, 1.2. Entonces la mitad entre 1 y 1.2 es 1.1. La mitad entre, aquí sería 1.4, sería 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9. Entonces la sumatoria va a ser delta x, que es la base, que es un quinto, por la suma de las imágenes evaluadas en la función 1 entre x. Sustituimos cada uno de los valores y sumamos, y este valor observen que es positivo y realmente cumple, que es la suma aproximada para calcular el área bajo la curva. Ok, ahora en términos generales, para n rectángulos. Pues si queremos una partición regular, habíamos considerado que es el extremo superior menos el inferior entre el número de rectángulos. Si van a ser n rectángulos, pues va a ser entre n. Vamos a hacer un ejemplo con y igual a x cuadrada, que es una función positiva, ¿sí? Pero solo de 1 a 2, o sea, esta región, ¿ok? Con n rectángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, suma de rima usando puntos derechos. Los puntos derechos me dicen que es a más i delta x. Este es mi CI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar la delta x, que es b menos a entre n, donde b menos a, en este caso, delta x es igual a 2 menos 1 entre n, o sea, 1 entre n. Ese es delta x. Ahora, x0 va a ser el valor de a, que es 1. x1, y este es mi primer rectángulo. Entonces, si me piden puntos derechos, este es izquierdo, este es derecho, x1. Entonces voy a tomar este valor, que sería lo que aquí habíamos dicho, a más i delta x. Entonces, ci va a ser 1 más i por 1 entre n. Significa que la sumatoria va a ser f de ci por delta x. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la sumatoria de i igual 1 hasta n de la función que voy a poner f, y en lugar de ci va a ser 1 más i entre n por delta x, que es 1 entre n. Como 1 entre n no
no tiene variables, o sea, no tiene contadores, puede considerarse como una constante, la podemos sacar de i igual 1 hasta n. Y en lugar de f de esta va a ser mi x, va a ser 1 más i entre n al cuadrado. Desarrollamos esta parte de i igual 1 hasta n de i más el doble producto del primero, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora por propiedades de la sumatoria, estas son sumas que puedo separar. La sumatoria de 1 más 1 más 1 más 1 n veces es n. Por 1 entre n, 1. Más 2 entre n cuadrada. Sumatoria de i. Más 1 entre n cúbica. Sumatoria de i cuadrada. ¿Sí? Porque estos son los contadores. Y estas son especiales, o sea, estas son fórmulas directas. La de n por n más 1 entre 2 y la de n por 2n más 1 por 2n más 1 entre 6, ¿no? n más 1 por 2n más 1 entre 6, que son los valores que ya habíamos visto aquí. Ahí está acá. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Sustituimos los valores y obtenemos la expresión en términos de n. Si hacemos lo mismo con los puntos izquierdos, nos quedaría la suma de Riemann como la sumatoria de f, nada más que ci va a cambiar, delta x va a seguir siendo 1 entre n, pero ci va a estar dado por a más i menos 1 delta x. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 1 más i menos 1 entre delta x, que es 1 entre n. Y sustituir esta expresión en la cuadrática, que nos quedaría 1, bueno, si lo hacemos bien, nos queda n más i menos 1 sobre n, todo esto al cuadrado por 1 entre n. Okay. Muy bien. En términos de la definición, algo muy importante es que pues ahorita sumamos rectángulos de longitud igual y de longitud de n, con n cualquiera, ¿no? Pero si nos hubieran pedido dos rectángulos, observen que esta es la misma expresión o la misma cuadrática en 1, 2, pero aquí solo usamos dos rectángulos. Aquí usamos más, usamos 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos y aquí usamos más. Observen que entre más rectángulos usemos, más nos pegamos a la figura. Quiere decir que si usamos n rectángulos y más cuando n tiende a infinito, estos van a ser líneas y se va a aproximar al área bajo la curva. Ahora, eso quiere decir que si yo tengo una partición irregular donde utilizo la norma de P, ¿se acuerdan que la norma era el valor más grande de longitud? Bueno, si esa la hago 0, entonces quiere decir que las otras se van a hacer 0 mucho más rápido. Entonces, en términos generales, estos serían los límites de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, y observen que esta es la suma de Riemann. Si lo hacemos en términos de particiones regulares, pues sería cuando n tiende a infinito, cuando haya más rectángulos, y donde aquí pues sería delta x la longitud del intervalo. Okay. Esto nos enfoca a la integral, mejor dicho, la integral definida con enfoques de sumas de Riemann. Es aquí donde se relacionan las sumas de Riemann con la integral definida. No quiere decir que la suma de Riemann y la integral sean la misma. El límite de la suma de Riemann
sí es igual a la integral definida. Y se define de la siguiente manera. Si f es una función continua definida para b, dividimos el intervalo en n subintervalos de igual ancho, denotadas como x0a y xn en el extremo de los subintervalos, llamados puntos de la partición, y elegimos los puntos muestras, C1, C2, pueden ser puntos derechos, puntos izquierdos, depende, ¿no? De modo que C y I se encuentra en cada uno de los intervalos. Entonces la integral definida nos queda como en lo que sigue. Límite de la suma de Riemann. Observen, sumatoria de f de CI por delta x. Ok, expresa el siguiente límite de una suma de Riemann como una integral definida. Observen que este es el límite de la suma de Riemann. Entonces, si es el límite de la suma de Riemann, lo podemos ver como me dan este intervalo. Me dan este intervalo y este intervalo me estaría denotando de 0 a pi. Entonces quiere decir que la integral definida va a ir de 0 a pi de la función que tengo aquí, delta x. Ahora dice, calcula la integral de 1 a 2 de x cuadrada usando sumas de Riemann con puntos derechos y realiza lo mismo con puntos izquierdos. Quiere decir que estos valores son los extremos del intervalo. Entonces me están dando un intervalo que va de 1 a 2, por lo tanto delta x va a ser igual a b menos a entre n, 1 entre n. Como son puntos derechos, significa que CI va a ser igual a más I delta X. Y si es A más I delta X, entonces la integral va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, sumatoria de f de CI, que sería f de 1 más I delta X por delta X, que es 1 entre n. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, voy a sacar ese 1 entre n, de la sumatoria de f de CI, que es 1 más I entre n al cuadrado, de I igual 1 a n. Ok. Aquí tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, y esta sumatoria la podemos ver como la sumatoria de 1 más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ok, y ya que tenemos, podemos usar propiedades de la integral, que me quedaría el límite cuando n tiene infinito, perdón, propiedades de la sumatoria, 1 entre n, la sumatoria de 1 más 1 entre n, sumatoria de 2 i entre n, más 1 entre n, sumatoria de i cuadrada entre n. Esto me da 1 más 2 entre n cuadrada, n por n más 1 entre 2, más 1 entre, este es n cuadrado, n cúbica, sumatoria de i cuadrada, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Okay? Y a esto le vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Muy bien, aquí se me va una n, se me va un 2, entonces me queda 1 más, si aplico el límite a este, me queda 1, límites al infinito, recuérdenlo, más, aquí sería
se va una n, 6, n cuadrada, y aquí me queda 2n cuadrada más 3n más 1. Si aplicamos límites al infinito, me queda 2 sextos, 1 tercio. O sea que me queda 2 más 1 tercio. Y este sería el valor de la integral definida. Para los que ya son conocedores de la integral definida, de 1 a 2 de x cuadrada de x, recuerden que es la antiderivada, x cúbica entre 3, evaluada de 1 a 2, que sería 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Aquí se 8 tercios menos 1 tercio serían 7 tercios, que es lo mismo que aquí, porque 2 enteros son 6 tercios, más 1 tercio, 7 tercios. Los puntos izquierdos. Noten que los puntos izquierdos, la fórmula es C más A más I menos I delta X. Lo hice en la libreta puesto que en la pizarrita pues nos iba a llevar bastante tiempo. Entonces tenemos que el intervalo es de 1 a 2 y la delta X es 1 entre n, ya la habíamos sacado. Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? La integral de 1 a 2 de x cuadrada de x es lo mismo que el límite de la suma de Riemann de f de x y de delta x. Y tenemos que el límite cuando n tiene infinito, en lugar de xy, voy a poner lo que vale, bueno, en este caso sería ci. Voy a poner lo que vale ci, que es 1 más i menos 1, 1 entre n. ¿Okay? Todo esto es ci. ¿Qué se hizo? Se sacó de la sumatoria 1 entre n para simplificar y centrarnos en la f. Ahora, aquí se sacó mínimo común múltiplo y se colocó de esta manera. Y ahora se sustituye la función. En lugar de x voy a colocar todo esto dentro del cuadrado. ¿Okay? Esta n cuadrada la podemos sacar como n cúbica y desarrollar este binomio al cuadrado, que sería el binomio al cuadrado de esta parte, que es esta parte de aquí, menos el doble producto del primero por el segundo, que es esta parte de aquí, más el cuadrado del segundo. ¿Okay? Después de eso, se reduce en términos semejantes, agrupando por los que tienen y lineal, y cuadrática, y los que no tienen y. Con esta intención, pues como son en términos de n, lo podemos sacar de la sumatoria y solo dejar y. La sumatoria de un número va a ser el mismo número por n, que es esto. Y aquí ya se colocó el n cúbica. Si tenemos i, es n por n más 1 entre 2, y aquí está el n cúbica que habíamos sacado. Y de i cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y aquí está la n cúbica. Se van reduciendo términos, se reducen, y ahora sí, aplicar límites al infinito. Recuerden cómo aplicar límites al infinito. Si yo tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo, siempre va a ser dividir por el mayor exponente, que es 1 entre n cuadrada. Y todo lo que tenga n abajo se va al 0. ¿Se acuerdan? ¿Cómo realizar estos límites al infinito? Bueno, lo voy a hacer aquí para que vean paso a paso. Si tengo n cuadrada menos 2n más 1 entre n cuadrada, que sería el límite cuando n tiene infinito, lo multiplicamos por el mayor exponente arriba y abajo, 1 entre n cuadrada, y vamos dividiendo cada uno. Entonces acá nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 1 menos 2 entre n más 1 entre n cuadrada. ¿Okay? Y todo lo que abajo tenga n cuadrada se va a 0 y solo nos queda 1, que es esta parte de aquí. Que realmente en términos, digamos, compactos o drásticos, si tengo el mayor exponente, pues me queda 2 entre 2, que es 1.
Y acá me quedan 2 sextos. 2 sextos es 1 tercio. Si yo sumo me quedan 7 tercios. Como se habrán dado cuenta, tanto con puntos izquierdos como con puntos derechos nos está dando el mismo valor, 7 tercios, que con las técnicas que vamos a ver en el siguiente parcial, que ahí las dejamos. Pues aquí también son 7 tercios con puntos izquierdos. Y seguramente, muy seguramente, lo pueden ustedes checar, que con los puntos medios también va a ser 7 tercios. Es decir, que cuando nos digan calcula una integral definida utilizando sumas de Riemann y no nos dicen qué puntos utilicemos, pues utilicemos los puntos más sencillos, ¿no? Los puntos derechos que no tienen tanta cosa para elevar ni nada. En cualquiera de los puntos nos va a dar el mismo valor, a menos que nos soliciten específicamente con cuál tendríamos que trabajar. Muy bien. Esto no solamente es para las sumas de Riemann que son positivas, sino para toda función, ¿sí? En ese intervalo. Lo que sí va a pasar es lo siguiente: como son sumas de Riemann y las sumas están consideradas las alturas positivas y negativas porque son imágenes, entonces cuando yo sume todos estos valores con alturas, las alturas me van a hacer que todos estos valores van a ser negativos y estos valores van a ser positivos. Es lo que se le conoce como área negativa y área positiva. No es que el área sea negativa en sí, pero esa es una idea para que ustedes vean que cuando yo hago una suma de Riemann, todos estos valores me van a dar negativos y todos estos valores me van a dar positivos. Si yo los sumo, se van a restar en cierta forma, pero ese va a ser el valor de la integral. Entonces, estas sumas de Riemann, esta es la integral. Observen que la integral no son cuadrados, ya está todo definido dentro de él, puesto que es aplicar el límite a la suma de Riemann. ¿Sí? Si lo hacemos con puntos derechos, la sumatoria para valores de n sería f de, bueno, como estén empezando en 0, pues solo sería dividir la región 3 menos 0 entre n. Entonces delta x va a ser igual a 3 entre n. Y f de sería y delta x, 3 y n. Entonces sustituimos esa f de ci en cada uno de los valores que tenemos aquí. Sería ci al cubo menos 6ci por delta x. Esto va a ser aproximadamente igual a una integral. No quiere decir que sea igual. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando utilicemos el límite. Ahí sí va a ser igual. El límite sí va a ser igual a la integral. Continuamos con utilizar el límite para calcular esa integral por medio de sumas de Riemann. Ya habíamos visto con puntos derechos que es esta expresión. Y sacamos el 3n que no depende de i y elevamos al cubo y multiplicamos por 6. Este 27, bueno, también no depende de i, entonces lo podemos sacar. Nos queda 81n cuartas y nos queda la i solita, i cúbica. Y análogamente aquí sacamos el 18 por 3, 54, n cuadrada, y nos queda i. Sustituimos fórmulas. Esta fórmula, recuerden que es la misma que n por n más 1 entre 2, pero todo elevado al cuadrado. Y esta es n por n más 1 entre 2. ¿Okay? Seguimos desarrollando. Aquí nos queda 81 cuartos, sacamos el cuartos y metemos el n cuarta. Acá nos queda esta expresión. Igual aquí tenemos 54n cuadrada y este n por n más 1, si lo dividimos, 54 entre 2, 27, y metemos el n cuadrada, nos queda esta expresión. Ahora, si sacamos el límite cuando n tiende a infinito, pues esta se va a 0 y esta se va a 0. Al final nos queda 81 cuartos menos 27, que no es otra cosa que menos 27 cuartos. Nos queda un número negativo. No se asusten, ¿qué quiere decir? Que este tiene más área negativa y que al sumarse con la área positiva, pues nos queda negativa. Ahora, ¿qué
pasos estamos siguiendo para ese cálculo? Primero tenemos que sacar la delta x, que es la longitud de cada rectángulo dividido entre el número de partes que vamos a dividir. Después, encontrar el número de las particiones, el conjunto x0, x1, x2 y determinar la CI. Ese sería el siguiente paso, determinar la CI. O sea, qué puntos se van a utilizar para las alturas, si va a ser puntos derechos, puntos izquierdos o puntos medios. Después se obtienen las alturas del punto elegido, f de xy. ¿Cuál sería ese, no? Sustituir el f de xy. Sustituir en la suma de Riemann los elementos encontrados. ¿Sí? La suma de Riemann base por altura. Aplicar fórmulas de sumatorias en términos de y, es decir, despejarlas en las sumatorias las y. Y después, al final, aplicar el límite al infinito para encontrar la integral. Ok, un ejercicio más. Dice, encuentra una aproximación de la integral definida por medio de las sumas de Riemann utilizando puntos medios. Utilizando los puntos medios de 0 a 3 y la función 16 menos x cuadrado. Y demuestra por sumas de Riemann x cúbica igual a b cuarta entre 4 y haya la integral definida utilizando sumas de Riemann como una partición de n. Términos puntos derechos terminales. Muy bien, estos ejercicios no quiere decir que se van a, o sea, no se van a hacer. Estos ejercicios, bueno, se los muestro en hojas escaneadas para que ustedes puedan checarlos, ¿sale? Y bueno, ahora, ¿es la integral definida igual al área bajo la curva? Aquí tenemos que, ¿será que la integral definida es igual al área bajo la curva? En este caso, la integral definida, ¿sí? Que es la integral que acabamos de ver, que es el límite de la suma de Riemann, efectivamente cuando una función es positiva, el área va a coincidir. Pero en este caso, no, porque el área nosotros sabemos que es positiva, entonces esto tendría que ser positivo, más otra área tendría que sumarse. En cambio en la integral no, en la integral si tengo un área negativa y un área positiva se restan. Por lo tanto, la integral y el área no es la misma, a menos que la función sea completamente positiva. Ok, entonces tenemos que la suma de Riemann no es lo mismo que la integral, aquí lo podemos notar, ¿sí? Aquí son rectángulos y tenemos áreas positivas y negativas. Dice, en las funciones positivas, el valor de la integral definida es la medida del área bajo la curva. En el resto de las funciones, la integral definida solo es un apoyo para determinar el área bajo la curva. Es decir, tal vez como utilizar la integral para calcular el área. Si me piden el área, yo utilizaría la integral. Y basado en la integral, pues yo le diría, bueno, si quiero calcular el área, pues como yo sé que la integral me va a dar negativa, pues le pongo un menos para que así sea positiva y entonces yo puedo encontrar esa área. Vamos a hacer un ejemplo de áreas e integrales. Dice, se muestra la gráfica y evalúe cada integral interpretándola en términos de áreas. Como están pidiendo integral definida, va la integral de 0 a 2 hasta aquí. Entonces me están pidiendo esta región. Ok, puedo ver que son 3 rectángulos y esta es la mitad de uno, 4 rectángulos. Si cada cuadrado, si cada cuadrado tiene área 1, entonces va a ser 1, 2, 3, 4. 4. Si me piden de 5 a 7, como están pidiendo la integral definida, si vemos aquí y trabajamos en términos de áreas, bueno, tenemos un triángulo, ¿no? De base 2 y altura 1, 2, 3. 2 por 3, 6 entre 2, porque es base por altura entre 2, 3. Entonces esto mide 3 de área, pero como me están pidiendo integral y está abajo, va a ser menos 3. De 0 a 5, bueno, ya calculamos este hasta aquí, ¿no? Que es 4. Aquí es 1, 2, 3. Y pues solo me queda calcular este triángulo de aquí. Entonces tiene el 2
y altura 3. 2 por 3, 6, 7, 2, 3. Entonces va a ser 4 más 3, 7 más 3, 10. De 0 a 5 es 10. Ahora de 0 hasta 9. Ya vimos que aquí es 10. Aquí es menos 3 porque está abajo. Y ¿qué más? Hasta 9. Okay. Podemos ver que aquí es menos 2. Menos 2. Menos 1, menos 1 y 2 por 1, 2. Entre 1, 1, perdón. Ok, entonces menos sería 10 y aquí son menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 8. Al final la respuesta de aquí es 2. Ahora veamos esta gráfica. Esta es una semicircunferencia, ¿no? De radio 2. Entonces, su área es 2pi por radio al cuadrado. 2pi por radio al cuadrado, que es 4. Pero como es la mitad de una circunferencia, es 2. O sea, 4pi. Vale esto. Entonces me piden de integral de 0 a 2, que es un triángulo. Sería base por altura 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. Entre 2, 4. Luego de 2 a 6, que es la semicircunferencia, que es 4pi. Luego de 0 a 7. Pero observen, como está abajo, debe ser menos 4pi. Y luego me piden hasta 7, todo hasta 7. Entonces este es 1 por 1, este vale 0.5. Entonces va a ser 4.5 menos 4pi. Bueno, ahorita nos dan las integrales. Nosotros no podemos utilizar fórmulas de integración porque pues todavía no conocemos las fórmulas de integración para integral definidas. Es decir, cuando tenemos en un intervalo, estamos trabajando en un intervalo dado. Entonces lo que tenemos que utilizar para calcular las integrales es la parte geométrica. Es decir, por ejemplo, inciso A, me están pidiendo la integral de menos 1 a 3. Y esto que tengo aquí es una recta. Es y igual a 1 más 2x. Puedo saber dónde pasa la recta si evalúo, por ejemplo, el menos 1. Sería menos 2 más 1 menos 1. Entonces pasa por aquí. En menos 1. Ok. Y le pongo 3. 3 por 2, 6 más 1, 7. Pasa por aquí. Ok. Entonces me están pidiendo el área, o mejor dicho, la integral de estas regiones. Okay. Bueno, aquí tendría que ver qué pasa, dónde pasa cuando x es igual a 0. Y vale 1, o sea, pasa por aquí. Pero cuando y es 0, x pasa en menos 1/2. Y aquí era menos 1. O sea, base por altura 0.5. 0.5 por 1. O sea, 1/2 por 1 entre 2. Sería 1/4. O sea, esto vale menos 1/4. La siguiente es 3.5 por altura, que es 7, entre 2. Sería 3.5 por 3.5. $12.25.
Este es positivo. 12/25. Y le resto un cuarto. Nos queda 12. Entonces la integral es igual a 12. Ahora esta función y igual a raíz de 9 menos x cuadrada. Si elevamos al cuadrado nos queda y cuadrada igual a 9 menos x cuadrada. Si pasamos la x del otro lado nos queda un y cuadrada más x cuadrada igual a 9. ¿Qué quiere decir? Que es una circunferencia con centro en el origen y radio 3, pero como es la raíz positiva, lo que estamos tomando es la parte de arriba. Elevada, como tengo un más 1, está subida a un lugar. Entonces aquí está un lugar y la semicircunferencia está aquí. Con radio 3. Y ya, ¿no? Nos piden de menos 3 a 0. No se ve tan centrada mi hermosa circunferencia. Vamos a quitar este palito. Entonces, si nos están pidiendo de 0 a 3, es todo esto más la circunferencia. ¿Okay? Entonces, es un cuarto de circunferencia. Si yo quiero calcular el área de la circunferencia de radio 3, el área es pi por radio al cuadrado, que es 9. Pero como es la cuarta parte de la circunferencia, es entre 4. Y a este le voy a sumar el área de este rectángulo, que es de base 3 por 1, 3 por 1, 3. Y casualmente, como está en la parte positiva, el área y la integral están coincidiendo. Entonces este va a ser la respuesta. Este es un valor absoluto, pero volteado por el menos. Y subido 1. Eso lo voy a ver en cálculo diferencial, cómo dibujar figuras. Ya que tengo eso, me piden la integral de menos 2 a 2. Habría que ver dónde se interseca esto. Si y es igual a 0, se interseca en 1 y menos 1. Me están pidiendo hasta 2. O sea, me están pidiendo esto. ¿Okay? Habría que sacar el área de este, es base por altura. Habría que ver hasta dónde llega. Cuando x vale 2, llega hasta 1. 1 por 1, 1 entre 2, 0.5. Menos 0.5 porque está abajo. Este igual es 0.5, 0.5 y menos 0.5. Significa que yo al sumar esta integral me da 0. Y este es un valor absoluto también, pero es 3x menos 5. Vamos a ver si x vale 0, y está en 5, la altura está en 5. Si y vale 0, si y vale 0 es un valor absoluto que me queda 3x menos 5 o menos 3x más 5, ¿no? X igual a 5 tercios. Y menos 5 tercios. ¿Okay?
Me lo piden de 0 a 3. Pues aquí está 0. 3, 5 tercios es 2 punto y algo. No, hasta aquí. Esta parte me pide. Entonces sería base, que es 5 tercios, por altura, que es 5, entre 2. O sea, 25 sextos. Y la otra es, para 6 tercios me quedo 1 tercio. Base es 1 tercio. Por altura, esta altura había que ver cuánto. Si x vale 3, sería 3 por 3, 9, menos 5, 4. Entonces aquí debe ser 1 tercio por 4. Son 4 tercios. Entonces, esto vale menos 4 tercios. Entonces va a ser 25 sextos menos 4 tercios, que son 8 sextos. 6, 5, 17 sextos. 17 más 8, 25. Ok. Entonces esta respuesta va a ser 17 sextos. Calcula el área bajo la curva de las siguientes funciones. Nos están dando aquí que la integral de menos 1.7, que es este puntito que está aquí, a 0 es 5. Todo esto vale 5. De 0 a 1.7 es menos 3. Si me pidieran el área, entonces va a ser 5 menos 3. O sea, voy a sumar las áreas. Le voy a quitar lo negativo a esto. Entonces el área va a ser 8. Y aquí sí voy a poner, como me están pidiendo área, unidades cuadradas. La integral definida en sí no tiene un valor de unidad específico, puesto que se utiliza en muchas aplicaciones. Sin embargo, cuando ya le están dando una notación de área, pues tengo que utilizar unidades cuadradas. Ahora, la integral nos sirve entonces para hallar áreas. Calcula la integral de menos 3 a 3 de x cúbica. Bueno, esta es una función impar. Entonces esto y esto es lo mismo. Por lo tanto, el área nos daría 0. Pero si me piden el área, sería sumar 2 veces esa integral. O sea, 81 medios. Sería de menos 3 a 0 y de 0 a 3 de esta expresión. Y nos da 81 medios. Entonces aquí